Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Todos los hermanos que estuvieron aquí anoche, pues nuevamente les doy la bienvenida. A aquellos que no estuvieron, pues bienvenidos. Mi nombre es el hermano Andrew Yate. Soy de Colombia y estoy aquí esta mañana por invitación de nuestros hermanos de Las Vegas, aquí en Nevada. Los hermanos del sur de California, de la conferencia del sur de California, les envían sus saludos. Y también me gustaría llevarlos de ustedes allí con nuestros hermanos para el próximo sábado. El próximo sábado, con la voluntad de Dios, estaré en México también para apoyar las labores del sábado. Anoche estudiábamos un tema muy específico y yo quiero hacer la pregunta a los que estuvieron aquí anoche. ¿Cuántas herramientas contamos? ¿Quién se dio la tarea a contar las herramientas? Les dije que hoy les iba a preguntar. Y todos los que están aquí deberían levantar todos la mano, ¿verdad? Bueno, la mayoría que estuvieron anoche, ustedes me van a decir cuántas herramientas. Si no tienen la respuesta todavía, luego la vamos a dar. Bueno, alguien que dice que 5, alguien da menos, alguien da más, alguien da 5. Y hoy vamos a continuar en esa temática de la palabra de Dios en Efesios, donde nos hablaba sobre vestirnos de la armadura de Cristo, de la armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del mal, especialmente para el día malo. Y hoy vamos a enfocarnos en una parte específica de esa armadura. El apóstol Pablo nos dice en el verso de introducción que leíamos que si yo anuncio las buenas nuevas, que eso es lo que quiere decir evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. O sea, es una necesidad. Cuando yo le hablo a usted de comprarse un Ferrari, ¿es eso una necesidad? Si le digo comer, es una necesidad, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla aquí de necesidad es porque sin eso no se puede vivir una vida cristiana. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, dice la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Cuando nosotros hablamos del nacimiento, siempre nos acordamos de un nacimiento de un bebé. Entonces, ¿qué tiene que hacer un bebé para nacer? Nada, nada. El bebé está ahí, está muy cómodo en el vientre materno, está 9 meses, está ahí lo más de cómodo, calientito, pero de repente llegó la hora de nacer, él no puede hacer nada. Él quisiera quedarse ahí, pero nace. Y ese bebé, hermanos, es un bebé que tiene que tener ciertos cuidados. Se dice en la medicina que la mayoría, muchos niños, mueren en los primeros 5 años de vida. Y durante esos 5 primeros años de vida hay varias causas de muerte. Los niños son muy curiosos. Muchos mueren por accidentes, otros mueren por enfermedades, por falta de algunas necesidades básicas, desnutrición, alguna malformación congénita. Y si todos esos niños que nacieran estuvieran vivos hoy, la población mundial sería mucho más grande. Pero muchos de ellos mueren y así a veces pasa en la vida espiritual. Los primeros años de vida, muchos de esos niños mueren, ya sea porque está desnutrido. Cuando hablamos de una desnutrición espiritual, ¿a qué nos referimos? ¿Qué pensarían ustedes si yo traigo este bebé aquí, traigo ese bebé recién nacido, lo coloco aquí en su cunita y le digo, mira, ya está la cocina, ahí está el baño, estos son hermanos de la iglesia, si te da hambre, ve a la cocina, si quieres ir al baño, ahí está, y salgo y lo dejo ahí. ¿Qué pensarían ustedes de mí? ¿Está loco? Eso se llama abuso infantil.
Algunos llamarían al Child Protective Services o a los servicios de protección infantil. Digan, mire, ese es un mal padre, quítenle el bebé. Infelizmente, así sucede con muchos cristianos. Se traen y se dejan, mire, ahí está la Biblia, ahí está el himnario, ahí están los hermanos. Ráscate con tus uñas. Y ese bebé queda ahí solo, indefenso. Algunos logran sobrevivir, algunos crecen raquíticos, desnutridos, y algunos que también se criaron en ese ambiente tratan de protegerlo, pero a veces es un niño cuidando a otro niño. Y finalmente, a veces hay adultos espiritualmente niños, que resultan ser, por decir así, hacen berrinche espiritual. Y un niño obviamente no puede cuidar a otro niño. Por eso es que la palabra de Dios nos invita a que nosotros crezcamos. Y aquellos que son padres en la fe, que son adultos en la fe, ayudar a nutrir ese bebé, ayudar. Saben ustedes que el bebé necesita, para crecer necesita 3 cosas. ¿Cuáles son? Primeramente la leche espiritual. Antes de la leche, ¿qué necesita ese bebé? Tan pronto nace, ¿qué hace? El amor, el cariño, es muy importante. Pero para vivir, ¿qué necesita? Respirar, ¿verdad? Sin respirar nadie vive. Entonces, la primera necesidad de ese bebé es respirar. ¿Cuál es la segunda? Dijo el hermano allá. El alimento. El alimento, ¿no? Y hay una tercera necesidad para crecer y ya la vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10 y 11, que hermanos míos, por lo demás, o sea, esto ya está hablando el apóstol para finalizar, concluir esa epístola a los Efesios, le dice, en resumen, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Anoche estudiamos cuáles eran esas acechanzas, quién era el diablo, dónde estaba, cómo se llama, qué nombres usa, qué artimañas usa. Todo eso lo resumimos anoche. Intentamos hacer un trabajo en eso. Y leímos este texto, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Esto ya lo estudiamos anoche. Pero ahora vuelvo a la pregunta. Estudiamos la armadura. ¿Cuántas herramientas nosotros estudiamos? Yo voy a leer el texto y ustedes van a ir a contarlas. Y luego de que acabe de leer el texto me van a decir, son 2, son 3, son 10. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Voy a preguntarle a los niños para que estén atentos. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántas contamos? Ok, allí Lian contó 3 nomás. ¿Y el papá cuántas contó? 9 o 10. Bueno, no. ¿Alguien contó menos, contó más? ¿Cuántas, hermana? 6. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, hermanos, son 7 herramientas.
Ahí están. Si ustedes las quieren ver, lo quieren volver a leer. Si alguien discuerda, puede volver a leerlo, si alguien discorda. Pero dijimos que estas herramientas está la verdad. Entonces, y dijimos anoche, la verdad es una herramienta que simplemente tenemos que aceptar. Yo no puedo hacer nada con la verdad. Si la Biblia dice el sábado es el día del Señor, aún así que a mí me parezca que no y que yo trate de dar la vuelta por otro lado, la verdad es la verdad. Nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Tenemos la justicia. Dijimos que la justicia es la justicia de Cristo. Dijimos que también esto es un regalo de Dios, que Él nos da su justicia cuando nosotros lo aceptamos a Él. Nosotros nos despojamos de nuestras ropas de inmundicia y aceptamos su manto de justicia. Es algo que es un regalo para nosotros. Y ahora el Evangelio. El Evangelio, ¿esta tarea de quién es? ¿De quién? ¿Depende de los ángeles? ¿Depende de Dios? Esto es una necesidad. Ustedes recuerdan que leímos el texto inicial. Ay de mí si no tengo esta necesidad. Y dijimos que el bebé tenía 3 necesidades. Una era respirar, una era comer y la otra era... ¿Qué pasa si yo le digo, ok, Aileen, está sentada ahí con la pierna cruzada y está ahí 2 horas? ¿Qué pasa con esa pierna? Se entume. Entonces, ¿qué necesita ese bebé también para crecer? Moverse, caminar. Si usted ve que el bebé está ahí, no se mueve. Entonces, si está esta niña sentada aquí, esta joven sentada y solamente estar sentada ahí una media hora, ya tiene que mover el pie. Si usted está manejando por muchas horas, ya sabe que tiene que sacudir el pie, porque si usted se fractura, si alguien se ha quebrado un hueso, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa si usted se parte un hueso y lo enyesan? ¿Qué pasa después de 1 mes, 2 meses de estar enyesado? Ya le cuesta, tiene que tomar terapia para volver a recuperar el movimiento. Entonces, esa es una de las necesidades de este niño para crecer. La fe, también sabemos que la fe no es de nosotros, la fe viene de Dios. Tenemos la salvación también, hablamos del yelmo o el casco, el capacete de la salvación. Debemos llenar nuestra mente de la salvación. La palabra de Dios. Dios ya nos dio su palabra, pero ¿de quién depende este estudio de ella? ¿No solo de pan vivirá el hombre? Entonces, y la oración. Entonces, de aquí de estas 7 herramientas, ustedes tengan en cuenta cuáles dependen del ser humano y cuáles son realmente un regalo de Dios. Yo quiero que ustedes las miren bien y ustedes me van a decir cuáles de esas 7 son una necesidad para mí. No que todas no sean necesarias, sino que cuál de esas 3 dependen de mí. Ya leímos que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que si yo no soy misionero, entonces seré un falso discípulo? Hay otro texto también, dice, el primer impulso del corazón regenerado es traer a otros también al Salvador. Y ahí es donde cada uno de nosotros se tiene que hacer la pregunta, ¿cuántas personas he traído yo a Cristo? Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, ¿cuántas personas he traído a Cristo? Otro texto, toda alma que en realidad cree la verdad lo demostrará por medio de obras correspondientes.
todos serán fervientes y graves e incansables en sus esfuerzos por ganar almas para Cristo. Ahora les hago la pregunta, hermanos. De esas 7 herramientas que estudiamos en la armadura de Dios, ¿cuáles de esas me corresponden a mí? ¿Cuál es la primera? No, la verdad, ya dijimos la verdad, yo tengo que aceptar la verdad. No, no depende de mí. ¿Qué depende de mí ahí en todas esas? El Evangelio. Recuerden del bebé, recuerden que el bebé tiene 3 necesidades básicas. ¿Cuál era la primera? Respirar. ¿Y cuál es esa necesidad espiritual para nosotros? ¿Cuál es la respiración del cristiano? La oración. Entonces, la primera necesidad del ser humano es, el cristiano, aquel que nace en el reino de Dios como misionero, es orar. Y hay algunos que aprendemos a rezar, ¿no? Ustedes saben qué es el rezo, ¿no? Repetir como un loro. Un rezo se le enseña a un loro y el loro repite, igual, ¿no? Señor, gracias porque vamos a comer, amén. Al otro día, Señor, igual, ¿no? Entonces, hermanos, debemos progresar más de un rezo. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, pero no quiere decir que tenemos que repetir, como hacen ciertas denominaciones, el mismo rezo siempre y varias veces. Sino, dice la sierva del Señor que orar es como hablar con Dios, como con un amigo. Entonces, si yo tengo a mi amigo Freddy, yo vengo, me siento aquí, Freddy, mira qué pasó, dime, cuéntame esto, qué ha pasado. Entonces, hay una plática, hay una conversación, es diferente. Entonces, de eso se trata con Dios. Entonces, tenemos que progresar del rezo a la oración, a la plática con Dios, a hablar con Él. Pero hay un estadio más alto de la oración. ¿Y cuál se llama? La súplica. Ustedes recuerden que eso fue lo que hizo Jacob. Estábamos estudiando en la lección. Jacob, cuando se dio cuenta, dice, Señor, no te vayas si no me bendices. Y es ahí cuando nosotros vaciamos nuestra alma delante de Dios, porque la necesidad es muy grande. Entonces, esos son 3 estadios de la oración. Pero habíamos hablado, la primera necesidad del cristiano es la oración. La segunda, ¿qué era? Bueno, es la oración, ¿no? Digamos, la oración está incluida ahí. ¿Y la segunda cuál es? ¿El bebé qué tiene que hacer? Comer. ¿Y qué es lo que nosotros comemos en esas herramientas? La palabra de Dios, exactamente. Recuerden que esa es la espada del Espíritu, ¿no? Es una arma defensiva. Dijimos que todas las demás eran defensivas, pero esta es ofensiva. Con las demás nos protegemos, el escudo, con el yelmo, con la coraza, con el cinto, nos protegemos, pero con la espada del Espíritu atacamos, que es la palabra de Dios. Entonces, aquel que come las palabras de Dios debe todos los días comer la palabra de Dios. No puede ser de vez en cuando. Y además, si aquí Aileen come, a mí no me va a beneficiar. Si el hermano Efraín come todos los días, por más querido que es ese hermano para mí, a mí no me va a nutrir. Entonces, esa es una segunda necesidad. ¿Y la tercera necesidad cuál era? La del bebé. ¿Qué tenía que hacer? Moverse. Por eso, hermanos, aquí está en resumen, las herramientas divinas vienen la verdad, vimos el cinto de verdad, la justicia, la coraza de justicia, la fe, hablamos de la fe, hablamos del yelmo de la salvación, y luego estas herramientas que básicamente dependen del ser humano, estudiar la palabra de Dios, bueno, la oración, el estudio de la palabra de Dios y el compartir el evangelio. El Señor hubiera podido muy fácil decirle a un ángel, vaya y predique el evangelio. Ellos están deseosos, pero ¿a quién se dejó esa tarea? A nosotros como seres humanos. Y recuerden, hermanos,
respirar, comer y movernos. Entonces, de esas 7 herramientas, orar, estudiar y ganar un alma para Cristo. Si no has ganado un alma para Cristo, entonces tenemos que pensar, ¿cómo voy a ganar un alma para Cristo? Pero cuando nosotros hablamos de ganar almas para Cristo, siempre nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer? Es que aquí en este país es muy difícil. Pero si vas a Japón también es difícil, pero si vas a Europa también es difícil, y si vas a África también es difícil. Todo lugar está difícil, ¿verdad? ¿Cómo? Testificar, dice el profeta Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Según una encuesta que se hizo aquí en los Estados Unidos en el año 2021, a algunos cristianos que nunca han ganado almas para Cristo, se les preguntó, ¿qué creen ustedes que le impide ganar una persona, un alma para Cristo? Nos dijeron, bueno, yo creo que es que yo no estoy calificado para eso, no sirvo para ganar a nadie. A otros, el 37% dijo eso. Otro, nadie me lo ha sugerido ni me ha pedido eso. O sea, yo voy a la iglesia o bueno. Otros no, ni siquiera he pensado en eso. Algunos, y un 3% dijo, yo he tenido malas experiencias. O voy allá, me han cerrado en la puerta, me han gritado, me han escupido, me han dicho esto. Y ya ahí quedó. Y otros, 14%, por otras razones. Hermanos, en los Estados Unidos, como dijimos, se está disminuyendo la asistencia a las congregaciones, a las iglesias, y no solo en esta iglesia, es en todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Esta es una encuesta hecha en el 2020 que muestra la disminución de la asistencia promedio a las congregaciones cristianas en los Estados Unidos. Entonces, digamos, de esa congregación que tenía 140 personas en el 2000, 20 años después, van menos de la mitad. Y esto no va a mejorar. Que ustedes saben, cada día más la gente dice, yo adoro a Dios de mi manera. Yo me quedo en la casa y veo el sermón por Facebook o lo veo por YouTube. Dios está en todo lado. Y en fin. Ahora, ¿ustedes han escuchado lo que son las generaciones? Los sociólogos y los demógrafos, ellos para explicar las generaciones, ellos han hecho algo que se llama las generaciones. Hay alguna generación que le llamaron la generación silenciosa, a otros le llamaron los baby boomers, a otros le llamaron los millennials, a otros le llamaron la generación Z, a otros le llamaron la nueva generación. Entonces, la generación silenciosa se conoció como la que estuvo después de la Primera Guerra Mundial del 28 al 45, los baby boomers ya después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 64, después viene la generación X, la generación Y o la millennials que le conocemos del 81 al 96, y está la generación Z, que es la generación que va de 1997 como hasta el 2012, y esa generación es la primera generación que se conoce como los nativos digitales, o sea, ellos ya crecieron con la tecnología. No es como nosotros tal vez que estamos en otras generaciones diferentes, que crecimos sin acceso a celular y a tableta, a internet. Y esta nueva generación de estos Generation Z o Generación Z no conciben un mundo sin la tecnología. ¿Cómo llegaban a tal lugar sin GPS? ¿Cómo iban, no? ¿Cómo era posible que se comunicaban si no todos tenían teléfono celular? Wow, les parece la prehistoria.
Y en esa generación Z, a algunos muchachos de estos no cristianos, se les preguntó, si un cristiano viniese a hablarles de su fe, ¿cómo creerías que sería la forma correcta de hacerlo? Se les hicieron estas preguntas. No sé si está muy borroso ahí, se lo alcanzan a ver. Pero la primera dice, ver cómo esa persona se comporta. Dice en inglés, algo dice que actions speak louder than words. Entonces, no me digas lo que crees, demuéstramelo. ¿Verdad? Entonces, Dios dice que sería muy apelativo, muy llamativo. Imagínense traer a esos muchachos que crecieron con YouTube, con Instagram, con TikTok a la iglesia. Y ellos dicen, bueno, si un cristiano quiere hablarme de su religión, dice, quiero verlo en su vida. Muchas veces nosotros no pensamos en eso. Ahora, algunos se aproximan con un folleto, entonces pasan con un micrófono hablando en la calle, gritando, ya viene el fin, arrepiéntanse, pecadores. Estuve en Hollywood, y ahí hay gente que va de turista a mirar las estrellas ahí. Y había un muchacho joven, con un inglés perfecto, con un micrófono, y con folletos y todo. Y la gente pasaba. Nadie, había más bien uno que quería pegarle al joven, ¿no? Había otros intentando detenerlos allí. Entonces, hermanos, hay otras preguntas que se hicieron, pero me llamó mucho la atención que era muy importante esta situación. Algunos dicen, bueno, tal vez si me preguntan la razón de mi estilo de vida de creencia no sería tan llamativo. Si me invitan a su iglesia, tal vez tampoco. Y se dice, hermanos, que generalmente el 90% de los cristianos morirá sin haber traído un alma para Cristo. Yo no encontré esa estadística, que me la dieron, la escuché por ahí, pero lo que encontré es esto, que 61% nunca ha compartido su fe con otros. Entonces, por lo menos en los últimos 6 meses, y esto fue una encuesta de 2.930 personas que asisten a iglesias protestantes. Y ahora yo no estoy aquí para señalar dedos ni apuntar, usted sí, usted no, debe hacerlo, debe no hacerlo. Pero el 80% de estas personas dice, yo tengo una responsabilidad personal de compartir mis creencias religiosas sobre Jesucristo con los no cristianos. El 48% dijo, yo no he sido invitado por ninguno a la iglesia en los últimos 6 meses. 20% rara vez ora por personas o personas que no son de la fe. 75% se sienten cómodos compartiendo su creencia con alguien más. Y el 8% tienen la duda de hacerle saber a otros que son de la iglesia, ¿no? Yo cuando estaba jovencito iba a una iglesia, a una escuela pública. Dice, ay, ¿qué tal si se enteran de que yo soy de la iglesia? Me van a mirar diferente. Ya cuando maduré un poquito, pasé al high school, ya no me importaba. Todos sabían que yo era reformista. Y yo iba a una escuela adventista, pero me señalaban, decían, ese es el reformista, decían. Ese es el reformista. Pero más miraban cómo actúa uno. Manos, la oración. ¿Con qué frecuencia oro yo por el estado espiritual de personas que yo sé no son cristianos profesos? ¿Con qué frecuencia oro por mis familiares que no son de la iglesia, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, por mis compañeros de escuela? ¿Con qué frecuencia oro yo por esto? En esa encuesta se dice que el 47% dice todos los días, por lo menos algunas veces a la semana. 32% entre una vez a la semana a una vez al mes y el 20% rara vez. Compartir en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces había compartido que era cristiano? 61%, ¿qué dice ahí? 0.
veces. 25%, una o dos veces. 14%, tres o más veces. En los últimos 6 meses, ¿cuántas personas ha invitado a la iglesia? ¿Y qué decía ahí? Cero, el 48%. Bueno, sí, estas son estadísticas. Aquí todo se mide en este país, ¿no? Todo se mide, quiénes van, quiénes vienen, cómo hacen. Y voy a darles una más, simplemente como para no cansarlos con estas estadísticas. A la pregunta, ¿qué te impide compartir tu fe? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú salgas y compartas tu fe? Esto fue una encuesta del año 2020, un proyecto que se llama Jesus Film Project, y dice aquí que el mayor impedimento era el temor, 22%. Le da miedo, ay no, miedo. Entonces, la otra, falta de oportunidad, no tengo oportunidad de hacerlo. Otros, nada les impedía. Si ustedes van sumando van a darse cuenta. 10% no se siente con equipado o capacitado para hacerlo. El 9% falta de interés. El 8% miedo al rechazo. Otro, hostilidad. Hay personas que son agresivas. Ponen aquí somos católicos, no vamos a cambiar de religión. Ni se le ocurra tocar la puerta. Entonces, ya dice, uy, no, por ahí no me meto. Ahora otros dicen estoy ocupado, otros tengo mucha timidez, una relación inapropiada o insuficiente, difícil de traer algo, siento que soy ofensivo o soy pushy, como si estoy queriendo decirle a alguien de mi iglesia, ellos lo sienten como que acoso, ¿no? Entonces, estas son algunas de las estadísticas. Pero hermanos, estas dos necesidades básicas del cristiano, la mayoría las hace, espero que sí, ¿no? No sé, no estoy detrás de cada uno para saber si oramos a diario, si estamos estudiando la palabra de Dios, pero yo digo, la mayoría lo hacemos, tengo esa buena fe. Y la tercera, hermanos, y el ganar almas para Cristo. Muchas veces decimos, mire, aquí están los asientos vacíos, no hay pastor, no hay obrero, no hay quien haga la obra. Yo trabajo toda la semana, doy mi diezmo para que venga alguien y predique y esas almas pues me las contarán a mí después tal vez, ¿verdad? Y cuando pensamos en ganar almas para Cristo, ¿qué se nos viene a la cabeza de ideas? Alguien dice, bueno, pues ir a tocar puertas. Como les decía, alguien dice, bueno, pues vámonos allá y ponemos un micrófono y comenzamos a predicar, a leer el espíritu de profecía, que el Papa es la bestia, que esto, que lo otro, y comenzamos a asustar gente. Alguien dice, bueno, pues un sermón, un estudio bíblico, y cada cual tiene una idea de cómo ganar almas para Cristo. Hermanos, recuerden que Dios nos ha dado dones a todos. Alguien tiene el don de tocar piano, alguien sabe cocinar, alguien sabe construcción, alguien sabe computación, alguien sabe medicina, alguien sabe cosas diferentes. Y Dios nos ha dado a todos dones y talentos que debemos emplearlos en su obra. Pero es muy cruel, hermanos, nosotros querer usar aquello en lo que no somos buenos para que otras personas vengan a Cristo. Y a veces si yo le pido, si yo voy a mandar a alguien que le da terror, pánico, tocar una puerta, digo, ese no es buen misionero. No le gusta hacer la obra. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes llegaron a esta iglesia porque alguien fue a tocar a su puerta? O porque iban por la calle y recibieron un folleto. O porque entraron en contacto con una escuela de la iglesia. O porque alguien estaba ofreciendo un estudio bíblico, ustedes vinieron. O porque se pasaron al frente de la iglesia, hay una iglesia, voy a abrir, voy a entrar a ver qué enseñan ahí. Dice
el evangelismo, la página 47, ¿somos mayores nosotros que nuestro Señor? ¿Era correcto el método que él empleaba? Entonces aquí está haciendo una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros somos mayores que nuestro Señor Jesús? No. Y la segunda pregunta, ¿era correcto el método que él usaba? Sí. Si nosotros creemos que Jesús es perfecto, es nuestro Señor, nuestro Salvador, era correcto. Y ahora otra pregunta. ¿Hemos estado obrando sin sabiduría al mantener la sencillez y la piedad? Y viene aquí la respuesta. No hemos aprendido la lección todavía como debiéramos. Cristo declara, tomad mi yugo de sujeción y obediencia sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, el esfuerzo no vale mucho cuando no hay el don. Como dijimos, a veces podemos nosotros salir, intentar y hablar y decir, bueno, vamos a hacer una gran campaña y esto, y seguimos viendo las cosas como que no arrancan. Pero aquí nos habla de que debamos emplear el método de Cristo. Sigue diciendo, Servicio Cristiano, página 87. El humilde y consagrado creyente, vamos a poner todos aquí somos humildes y consagrados, a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. El hermano allí nos hablaba de atrofia. ¿Qué es eso de atrofia? ¿Qué pasa con un bebé atrofiado? Dijimos que el bebé necesita respirar, necesita comer, necesita moverse, pero si el bebé tiene una atrofia y no puede desarrollarse, no puede caminar, ¿qué va a pasar finalmente con ese bebé? Se muere. Se muere. Y ten en cuenta esto, si no traes un alma para Cristo, estás muriendo, si ya es que estás muerto, ¿no? Entonces, hermanos, entonces dice la palabra de Dios, tienes como que estás vivo, pero no. Hermanos, sigue diciendo, los pastores no deben hacer la obra que pertenece a la iglesia, cansándose ellos mismos e impidiendo que otros desempeñen su deber. Deben enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad. Yo digo, no, yo trabajo para eso, pago el diezmo. Que venga el pastor y gane las almas. Al fin y al cabo, yo creo que alguna de esas almas va a ser mía después de que yo llegue al cielo. ¿Será que es así? Manos, ¿y cuál era el método de Cristo? A ver, un poquito más fuerte, que yo también estoy sordo. La hermana está bien informada, qué bueno, ¿no? Entonces, exactamente. Esto está en el Ministerio de Curación, la página 102. Dice, solo el método de Cristo será el que dará verdadero éxito para llegar a la gente. Bueno, recordemos esto, solo el método de Cristo, no es mi método. No es el método del hermano Leo, no es el método del hermano Edgar, no es nadie más. El Salvador se relacionaba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. ¿A quién le gusta que le hagan bien aquí? Si yo voy y le hago el bien al hermano Edgar, va a estar contento, va a estar feliz. Si yo veo en el vecindario una anciana que se le está cayendo la casa y yo sé arreglar eso y la anciana, y voy y le arreglo la casa, ya estar feliz que le haga el bien. Les mostraba simpatía.
Miren la segunda parte. Les mostraba simpatía, pero a veces nosotros demostramos ¿qué? Ante el mundo. Antipatía. No nos hablamos con ese vecino. Uy, no, porque ese vecino me cae gordo. Y en la escuela, uy, no, yo no me junto con estas niñas, con estas otras, ¿no? Y tengo mi grupo y no hablo con nadie, ¿sí? Y en el trabajo me conocen también por ser problemático, por ser creído, por ser orgulloso. Y en la calle, si voy en la calle y alguien se me atraviesa, paro y le pito y le grito. Entonces, hermanos, o si alguien me saluda, estoy siempre enojado, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ganar almas para Cristo así? Atendía a sus necesidades. Entonces, recordemos, hermanos, si hay una persona, a veces nosotros no nos enteramos y a veces en nuestro medio hay una persona con necesidad. Y no nos enteramos porque no queremos. Entonces, debemos, hermanos, recordar, desear hacerles el bien, mostrarles simpatía. Cuando nosotros hacemos esa relación de amistad, esa persona va a decir, mira, tengo tal necesidad y si yo puedo suplirla o si yo le puedo ayudar en alguna forma, hermanos, a atender esas necesidades y se ganaba su confianza. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos no hable con extraños? Claro, no hables con extraños del lado. Entonces, es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Si yo voy allá a darle algo a un extraño, un folleto, lo recibe por educación, ¿verdad? Tal vez lo pone ahí, tal vez se va a la basura. Oh, de una vez. No les importa, nadie quiere cambiar de religión. Si usted sale a la calle y pregunta aquí, oye, ¿te gustaría cambiar de tu religión y venirte aquí? Nadie quiere. Hermanos, pero mire el método de Cristo. Ahora, una joven de 16 años, ¿a quién ganará? A otra joven de 16 años. ¿Sí? Un mecánico de autos, ¿a quién va a ganar? A otro mecánico de autos. ¿Sí? Una persona que trabaja en la construcción, a otro constructor. Pero si nosotros no hacemos el método de Cristo, no vamos a ganar nunca a nadie. Pero todos nosotros tenemos una área de influencia donde estamos, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en el vecindario. Tenemos personas con las que relacionamos. ¿Y cómo nos conocen esas personas? ¿Cómo nos conoce nuestra familia? Ay, como ese ni siquiera saluda. ¿Cómo nos conoce nuestra familia? Nuestros familiares son los primeros que saben cómo somos nosotros. Van a decir, esa gente, mejor dicho, ni les hablamos porque no se puede con ellos. Y entonces les decía, sígueme. Muchas veces nosotros queremos hacer el método al revés. Sígueme. Vente a la iglesia y después nos ganamos la confianza. A veces jamás nos ganamos la confianza de las personas. Jamás. Hermanos, ¿es cierto eso o no? Entonces, y a veces estamos en la iglesia y no somos amigos tampoco de nuestros hermanos. Somos como que hermanos de la iglesia y ya. Hermanos, recordemos esto, el método de Cristo. No hay otro método. ¿Al ateo le gusta que le hagan el bien? Sí. Al pentecostal, al católico, todos les gusta que les hagan el bien, que les muestren simpatía, que sean amistad. Pero a veces nosotros queremos llegar allá con proselitismo en vez de evangelismo. Queremos jalar a una persona a la fuerza, queremos, pero nunca nos hacemos amistad. Cuando usted consiga entender esto, o cuando consigamos nosotros entender esto, va a estar esa joven con su amiga y decir, mira, te invito allí porque me gusta y esa joven ha visto algo especial. Y recuerden, hermanos, hay muchas formas de pescar. Pero ¿qué hace usted para atrapar un pez? Jesús usó esto porque esta ilustración de la pesca, porque
los discípulos estaban acostumbrados a pescar, ellos eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Pero para nosotros agarrar un pez, tenemos que saber dónde está el pez, qué le gusta al pez, y atrapar ese pez. A veces hay peces chicos, hay peces grandes, hay caza con red, hay caza con arpón, hay pesca, de arrastre, hay diferente tipo de métodos de pesca. Pero generalmente, si usted quiere agarrar uno solo, a veces tiene que usted meter la mano donde no le gusta. Entonces, digamos, alguien dice, no, pero es que a mí me gusta el muffin de chocolate, y usted va a darle un muffin de chocolate a un pez y no le gusta. ¿Qué le gusta al pez? La lombriz, y usted tiene que usar lo que le gusta al pez. Y ahí lo va agarrando y hasta que lo agarra, y después de que lo agarra, tiene que hacer el resto. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esto. Si queremos continuar creciendo en nuestra vida espiritual, si queremos que en la iglesia no hayan problemas, si queremos que nosotros estemos siempre enfocados, felices en el servicio activo, miremos nuestra propia conducta, ya sea en el hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y con todas las personas con las que nos relacionamos. Y pensemos, ¿será que esa persona me le he ganado su confianza? ¿Será que yo he invitado a la vecina a una cena y decirle, oye vecina, tanto tiempo que estamos aquí, nunca nos hemos hablado, me gustaría invitarla a una cena? Sin nada de religión, sin nada de decirle, venga, porque es que la quiero llevar para la iglesia, no. Ya usted se ganó esa vecina, ya esa vecina le gustó su comida, ya viene y comienza a preguntarle otras cosas. Yo escuché esta historia de una niña que después de que escuchó el método de Cristo, ella dijo, yo quiero ganar un alma para Cristo. Y esa niña fue y se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame a ganar un alma para Cristo, pero esta niña tenía 12 años. ¿Y a quién iba a ganar una niña de 12 años? A otra niña de 12 años, pero llegó y le dijo a su amiga, mira, quiero hacerte una invitación especial, quiero invitarte a almorzar el sábado. Dijo, "Oh, sí, el sábado". Le dijo, sí, pero en esa invitación yo voy a pasar el sábado por ti bien temprano, a las 8 de la mañana. Y la niña le pidió permiso a sus padres y vino con su amiga. Ella le dijo, pero antes del almuerzo pues te quiero llevar a un lugar, y la trajo. Y obviamente las maestras de escuela sabática hicieron su trabajo, esa niña le encantó, almorzó, quedó encantada con la comida y siguieron siendo muy amigas en la escuela. Y el próximo viernes la niña le dijo, oye, ¿por qué no me invitas a almorzar otra vez? Y la invitó nuevamente. Y obviamente los padres de esa niña no eran creyentes. Y su mamá tenía una gran dificultad de que su niña tendiese la cama, de que arreglase su cuarto. Y de repente un día llegó y abrió la puerta del cuarto de la niña y ve que está la cama tendida, el cuarto arreglado. Dice, wow, ¿esa es mi hija? Le dice, oye, ¿y esto por qué está así tan arreglado? Y dijo la niña, es que cuando Jesús resucitó, Él dejó tendidas las sábanas también. Y yo tengo que hacerlo como Jesús hizo. ¿Quién te enseñó eso? Ah, pues allá en la iglesia de mi amiga. Y entonces ella, cuando llega a su esposo en la noche, le dice, mira, esto está pasando con la niña en esa iglesia, es lo que le enseñaron. Y ya los padres llaman a la niña y le dicen, oye, ¿será que tu amiga no nos invita a almorzar también? Manos, y para hacer la historia corta, esa familia entera vino a los pies de Cristo. Manos, usemos el método de Cristo. Pidámosle al Señor que revele en nuestros corazones qué está impidiendo que otros vean a Cristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente impide a nuestros vecinos, a nuestros familiares, nuestros amigos, ver a Cristo en nuestra vida? De manera que
el Señor pueda traer a otras personas a través de nuestro medio. Porque ellos realmente cuando hablan de iglesia, nos ven es a nosotros. Si alguien dice, no, es que esa iglesia me cae mal porque hablan más de la gente, es porque tal vez yo soy el que está hablando mal. Me cae mal esa gente de esa iglesia porque hacen esto, es por mí. Hermanos, veamos al Señor que nos dé esa alma, ¿no? Decimos, Señor, dame un alma para ti. Y vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar en nuestra propia vida, en nuestra propia personalidad, en nuestros propios malos rasgos de carácter, en nuestro propio mal temperamento, en nuestra propia rostro, ¿no? Que a veces nos cuesta sonreírle al vecino, nos cuesta darle la mano a nuestros amigos. Y el Señor hará maravillas. Oremos, estudiemos y movámonos. Porque ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Es mi deseo, mi oración. Amén.